Bien, empezamos el tema 9. Recordaros que este tema va a ser el tema 11 del libro. Y en este primer episodio vamos a ver por qué la Tierra cambia y vamos a hablar también de la dinámica de las placas litosféricas. Esto os tiene que sonar en alguna medida del año pasado, pero vamos a profundizar un poquito más este año. ¿Por qué cambia la Tierra? ¿Vale? El interior de la Tierra está estructurado en capas. ¿Os acordaréis? Corteza, manto, núcleo, litosfera, estenosfera, núcleo. Y estas capas, ¿qué pasa? Que son dinámicas, que están cambiando continuamente. ¿Y por qué cambian? Pues porque hay una serie de energía que las impulsa. Y estas energías son de tres tipos. Por un lado, el calor interno de la Tierra, luego la gravedad y la energía solar. El calor interno de la Tierra provoca lo que se llama la dinámica interna de la Tierra, la dinámica de la geosfera, mientras que la gravedad y la energía solar impulsan las dinámicas que potencian el dinamismo de la atmósfera y de la hidrosfera. O sea que el calor interno de la Tierra está relacionado con los procesos geológicos internos, con la dinámica interna, mientras que la gravedad y la energía solar con los procesos geológicos externos, con las dinámicas de la atmósfera y de la hidrosfera. Vale, el calor interno terrestre pues se llama energía geotérmica y aumenta en profundidad. ¿Vale? La temperatura de la Tierra a medida que bajamos hace más calor. Y esta energía impulsa la dinámica interna de la Tierra, es decir, el movimiento dentro de las capas de la geosfera. Vemos en este gráfico cómo cambia la temperatura en profundidad, alcanzando un máximo de cerca de 5000 grados en el centro de la Tierra. Sospechamos porque no hemos estado ahí, y cómo va avanzando con esta progresión. Bien, ¿qué efectos produce? Pues el calor profundo del manto hace que las rocas se vuelvan menos densas y asciendan. Es decir, al calentar algo se vuelve menos denso y hace que estos materiales se asciendan. Vamos a ver unas bolitas cómo suben, ¿vale? Se calientan a más profundidad y van ascendiendo hacia la corteza. Luego las rocas de la parte superior del manto, al llegar a la parte en contacto con la corteza, se enfrían y vuelven a descender, ¿vale? Y en la parte interior se vuelven a calentar. De esta forma se forma un ciclo convectivo, ¿vale? Vemos cómo las pelotitas bajan también, porque una vez que se enfrían al llegar a la parte cercana a la corteza, se hacen más densas y vuelven a bajar. O sea que están haciendo como un circuito de ascenso-descenso continuo. Entonces estos desplazamientos cíclicos, como os decía, se le llaman corrientes de convección. Son muy importantes porque son las que generan luego el movimiento de la corteza. Pero bueno, a eso llegaremos un poquito más adelante. ¿Qué hacen la gravedad y la energía solar? Pues impulsan la dinámica de la atmósfera y de la hidrosfera. La gravedad atrae los objetos hacia el centro de la Tierra, ¿vale? Es una fuerza básica de la naturaleza y hace, por ejemplo, que el agua descienda, provocando que haya ríos, cascadas y demás. El agua siempre va hacia donde menos gravedad hay. Y luego la energía solar lo que hace es calentar la atmósfera y la hidrosfera, generando los vientos e impulsando el ciclo del agua. ¿Vale? El viento se produce porque el aire caliente sube, el aire frío baja, y en ese ciclo convectivo también pues, se producen los vientos. ¿Vale? Aquí veis cómo este es el ciclo del el agua se evapora, se forman las nubes, y las precipitaciones el agua siempre va hacia la zona más baja por la gravedad y vuelven al mar. Ese es el ciclo del agua que lo vamos a ver ahora en detalle. Vale, la dinámica de los vientos. En la atmósfera el calor del Sol produce un mecanismo de convección, como os decía, y parecido al del manto. Y este movimiento genera los vientos. ¿Vale? La superficie del Sol se calienta por la energía solar y entonces el aire caliente, al ser menos denso, sube formando corrientes ascendentes. ¿Vale? Como hace mucho, la parte cerca de la corteza de la Tierra está más caliente, el aire sube. ¿Qué pasa? Que cuando el aire asciende, en la atmósfera, al contrario, cuanto más alto, más frío, en general, entonces el aire se enfría y baja. Y como veis, el punto donde se transforma el aire frío en aire caliente es donde se producen los vientos. ¿Vale? El aire caliente al subir desplaza el aire frío de las capas más altas, que es más denso y baja, y en el momento, y aquí es donde tendríamos vientos. En función de la diferencia que hay de la temperatura de el aire en superficie y el aire en altura, si hay mucha diferencia de temperatura, los vientos son más fuertes.
Bien, la dinámica del agua. Pues el ciclo del agua lo sabéis de sobra, pero bueno, unas pinceladas. La energía solar evapora el agua superficial y este vapor de agua sube a las capas altas de la atmósfera a través junto con el aire caliente. Entonces, en esas capas altas el aire se condensa formando nubes. Para que se formen nubes tiene que haber partículas de polvo y estas nubes pueden ser arrastradas por los vientos, por lo que la lluvia se desplaza donde se genera a otras zonas. Luego las gotas de las nubes, cuando son lo suficientemente grandes, caen y forman las precipitaciones, que pueden ser en forma de lluvia, nieve o granizo. Y luego el agua de las precipitaciones o bien va por la superficie formando lo que se denomina escorrentía y llega hasta los océanos, o bien se infiltra, también va hacia los océanos, pero mucho más despacio a través de agua subterránea. Escorrentía en superficie, infiltración y luego agua subterránea. Vale, ahora la dinámica de las placas de la Tierra. La dinámica de las placas litosféricas. Pues como veíamos, la estructura de la Tierra está formada por una corteza de granito y basalto, un manto de peridotita y un núcleo de composición metálica. También hay otra clasificación, que es la que se llama la clasificación dinámica, en la que tenemos la litosfera, que es rígida y que cubre el manto, y que incluye la corteza y la parte superior del manto, y está formada por unos grandes trozos que se llaman placas litosféricas. Y tenemos dos tipos de placas litosféricas, la oceánica, que está compuesta mayoritariamente por basalto, y la continental, que está compuesta principalmente por granito. Y luego tenemos en el interior, en los dos modelos, el núcleo, un núcleo externo que es líquido y un núcleo interno que es sólido. Todo esto os debería de sonar. Vale, este es el mapa de las principales placas litosféricas de la Tierra. La litosfera, como veíamos, está rota en placas litosféricas y hay 11 muy grandes. Y luego hay muchas muy pequeñas. Aquí tenéis los principales nortes, pues la norteamericana, la del Pacífico, Índica, Antártica, Sudamericana, Africana y Eurasiática. ¿Vale? Y algunas con nombres muy claros como la Arábiga. Pero bueno, nos quedamos con las principales. Y recobren todo el globo, ¿vale? Formando un gigantesco puzzle. ¿Por qué se mueven las placas? Pues vamos a verlo. Vemos en la animación que es una corriente convectiva, las cosas se calientan en la superficie, como se calientan tenemos densidad suben y cuando arriba se enfrían bajan, ¿vale? Pues esto es lo que se produce en el manto, estas corrientes convectivas del manto. Entonces, el manto debajo de la litosfera se mueve formando corrientes de convección y este movimiento es lo que empuja y desplaza las placas litosféricas, ¿vale? Cuando coinciden dos corrientes ascendentes, las placas litosféricas se separan y cuando coinciden dos corrientes descendentes, las placas litosféricas se aproximan, se juntan. ¿Cómo pueden ser los contactos entre placas? Pues tenemos tres tipos. Las convergentes, cuando las dos placas se desplazan una frente a la otra, una hacia la otra. Las divergentes, cuando se separan. Y con movimiento lateral, cuando se mueven en la misma dirección pero con distinto sentido y no se crea ni se destruye placa. También se les suele llamar bordes pasivos, aunque es un nombre bastante engañoso porque ahí se producen grandes terremotos. En fin, convergentes y divergentes con movimiento lateral. Vamos a ir viendo uno por uno. Los bordes convergentes, las dos placas se mueven una hacia la otra y en general una placa, normalmente la oceánica, se hunde hacia el manto por debajo de la continental. En estos procesos la litosfera se destruye y a lo largo de la zona de subducción, la zona de convergencia, se suele aparecer una fosa. Las fosas son las zonas más profundas del mar, ¿vale? La fosa de Marianas alcanza los 16 kilómetros de profundidad y suelen coincidir con esta línea de aquí, que es donde se alcanza una gran profundidad porque es donde se está hundiendo una placa respecto a la otra. Por otro lado tenemos los bordes divergentes. Como veis aquí, son las corrientes convectivas, son dos corrientes ascendentes que se separan y entre ellas sale el material fundido en el manto que se solidifica al llegar al exterior. Por tanto, se crea nueva litosfera.
y estos bordes coinciden con lo que se denominan dorsales oceánicas, que son grupos de volcanes que están formados aquí, que suelen aparecer más o menos en la zona central de los océanos. Y luego tenemos el borde con movimiento lateral, o lo que llaman fallas transformantes. En este caso, las placas rozan, se desplazan en la misma dirección, pero con sentido distinto. Suele haber una falla, y aquí está representado un terremoto porque se suele acumular mucha energía. ¿Vale? Cuando nosotros nos frotamos las manos se calientan, pues cuando las placas litosféricas rozan, acumulan energía y cuando la liberan hacen grandes terremotos. Y en este caso, la litosfera ni se crea ni se destruye. Bueno, por último, ¿qué es la teoría de tectónica de placas? Pues es la teoría que explica las causas, el mecanismo y las consecuencias de los movimientos de las placas litosféricas. Es actualmente la gran ley de la geología que nos ayuda a explicar cómo es el planeta porque explica casi todos los procesos geológicos que tienen lugar en él. ¿Qué consecuencias tiene la tectónica de placas? Que es lo que vamos a ver en los siguientes vídeos. Pues los terremotos, los volcanes, la formación de rocas y la generación de cordilleras y otros relieves. ¿Vale? Entonces, toda la teoría de la tectónica de placas que es la aceptada porque explica las causas, el mecanismo y las consecuencias a través de las placas litosféricas. Y las consecuencias las tenéis aquí: formación de rocas, volcanes, terremotos y generación de las cordilleras y de otros relieves. ¿Qué nos conviene recordar de este tema? Pues conocer que el calor interno de la Tierra y cómo se generan las corrientes de convección, conocer el proceso de formación del viento y el funcionamiento del ciclo del agua, diferenciar los tres tipos de borde, convergente, divergente y con movimiento lateral.